Bueno, muy buenas tardes o para quienes nos ven en diferido días, noches, en el horario en el que estén, lugar que se encuentren. Hoy seguimos con estas sesiones de Novilunio 1929 a propósito de la novela de Armando Escobar. Esta es nuestra tercera sesión. Hemos estado hablando de literatura, hemos estado hablando de narrativas, hemos estado hablando de cómo se construye el misterio en la literatura noir o cómo se construyen los elementos narrativos dentro de la literatura noir, también de los elementos como tal dentro de la novela de Armando. Novilunio 1929 es una novela muy interesante porque tiene una mezcla de géneros, como quizá fue una de las conclusiones pasadas. No se enmarca dentro de lo que es la literatura negra, la literatura noir, pero por ahí vimos algunos elementos de la tragedia. Estuvimos hablando de una forma muy interesante la vez pasada de cómo atraviesa la, pues los géneros literarios de una forma muy llamativa, que creo que para el lector y como vimos que las personas que se unieron con nosotros pues tuvieron unos aportes muy interesantes con respecto a justo a apropiarse de esa lectura desde otras visiones, ¿no? Pues hoy venimos con una visión de otro lado, digámoslo así. Tenemos como invitada a la maestra en psicología Irma Hernández Berber. Es licenciada y maestra en psicología de la salud en la UNAM, aquí en México, y además pues es especialista también tanto de la UNAM como de la UAM. Entonces pues es una persona experta en todo el tema desde el punto de vista psicológico, tanto de la terapia en temas, por ejemplo, de apego y demás, pero principalmente especialista en temas de adicciones. Lleva ya mucho tiempo trabajando con diferentes grupos y su experiencia, pues creo que puede aportar mucho. ¿Por qué mucho? Pues Belisario, el personaje principal de esta novela, es un personaje que tiene una caída al fondo de su ser, ¿no? Y esto ocurre precisamente por lo que creo yo llamaremos en esta sesión, pero yo no soy psicólogo, así que quizá yo me estoy tomando atribuciones que no debo, y es pues justamente una adicción, ¿no? Veníamos hablando tras bambalinas de que esta adicción quizá no se podía nombrar como adicción en el momento, así que en el contexto narrativo, pues no sabemos qué tanto se puede interpretar como tal, pero vamos a tomarnos el atrevimiento frente a la novela de Armando de hacerlo y hacerle una lectura diferente. En este caso, pues entonces tenemos como invitada a la maestra Irma. Irma, pues te voy a dar la palabra para no alargarme más y dejar de parlotear tanto. Em, Cuéntanos pues primero quién eres, qué haces por acá y empieza con tus preguntas para Armando para que armemos la discusión a partir de ellas. Bueno, pues muchas gracias, buena tarde, buenos días, buenas noches, en donde sea que nos miren. En el contexto de esta novela, me invitaron pues a este proyecto de alguna manera porque mi experiencia respecto a las adicciones, pues a lo mejor siempre desde la salud, desde un hospital, desde todo lo metodológico, pero es enriquecedor cuando podemos ver otros matices, porque como algo se puede convertir en arte y que para quien ha vivido la enfermedad del alcoholismo, pues puede percibir que no es así, no es como tal. Y eso es lo que más me gusta de esta novela y me encantaría que el autor nos comparta eso, es cómo lleva una vida de algo que en 1929 a lo mejor era parte de, pues, socializar, diríamos ahora, como un factor psicológico, de cómo interactúa, pero además socialmente aceptado, que esa es la grave situación respecto a la enfermedad del alcoholismo, porque es muy validado en momentos en donde, claro que no es una enfermedad, sino da categoría, el personaje, cómo es que empieza a involucrarse, porque no es entonces una enfermedad.
cuando empieza este consumo, pues da hasta cierto estilo, pero sí me gustaría, porque yo me lo imagino así, como en este México de los años 20, pero en el contexto colombiano, como es en este terreno, en los cafetales, en un ambiente muy diferente a como pudiera yo imaginarlo en México, cómo va transitando este asunto del uso y del estilo a convertirse en una enfermedad respecto al consumo de alcohol. Gracias, Armando. Pues Irma, muchas gracias a ti por participar y por hacerte presente en el proyecto, por regalarnos pues tu tiempo y tu conocimiento en la materia. Pues sí, de hecho, pues una de las líneas dramáticas principales de Novilunio 1929 es Belisario Molina, un hombre cuya personalidad parte del arquetipo de Merlín, del mago Merlín. Es un arquetipo muy usado en el mundo del drama y de la tragedia, debido a que Merlín es hijo de eh, un demonio que preña, embaraza a una virgen. Entonces, en la personalidad de Merlín están esos dos aspectos. Es un hombre, es un ser dionisiaco que se enfrenta a un ser apolíneo. Entonces, son el lado oscuro con el lado, con la luz, debatiéndose en una dialéctica eh, espiritual espiritual. Entonces es este Belisario, un hombre que es ángel y a la vez demonio. Y es ese precisamente, es esa precisamente la condición que adoptan o con la cual deben debatirse los adictos. En mi Ujú, caso, pues construía este personaje basado en las muchas experiencias de vida y en mi experiencia personal en el proceso de recuperación en los grupos de AA y DNA acá en Colombia, hoy teniendo más de 20 años trabajando este modelo. Entonces, sí, efectivamente Belisario es un ser que egocéntrico, es un ser que no sabe, porque para la época esto no se conocía como una enfermedad, no sabe que es adicto, entonces ahí es donde empieza a progresar su enfermedad, ahí es donde él empieza a convertirse y alimentar sus defectos de carácter y en un determinado momento de la historia entra la frustración y en esa etapa de frustración es donde él empieza a alimentarse del pasado y de la frustración que viene del pasado, que es algo muy interesante, y también de proyectarse en el futuro y no vivir el aquí y el ahora, no centrarse en el, como decimos la comunidad de AA, en el solo por hoy. ujú. Entonces, este personaje ahí es donde empieza a hundirse, a caer en un foso de arenas movedizas y él mientras más quiere salir, entre más se mueve por salir, pues precisamente más se hunde. Entonces, este es como, digamos, el dibujo del personaje, Irma y Daniel y Santiago que nos acompaña hoy. Ahí está, es sumamente interesante y esta descripción que tú haces del personaje me, me da como pauta a la siguiente pregunta. Cuando viene toda esta parte de que inicia su consumo, que empieza a notar que le gusta, ¿tú dónde detectas que estos demonios de repente pueden ser hasta cualidades? Y finalmente termina en un asunto grotesco o que sale como a nuestra parte de sombra. ¿Tú cómo lo miras a él? Porque al principio el ego puede ser un muy buen amigo. ¿Cómo vives con Belisario este diseño del personaje?
extraordinaria tu pregunta, porque realmente el ego es ese disfraz que le permite al personaje mostrarse al exterior y con todas sus cualidades, con toda su estética, con su habilidad discursiva y todo su buen vestir, él proyecta hacia el exterior ese ser que él quisiera ser, pero no lo es en realidad. Entonces, eso le determina en su psicología, digamos, un aspecto de frustración que es tenebrosa para él, porque él cuando se encuentra en su soledad, él sabe que el que se está mirando en el que él ve en el espejo no es el mismo, es otro ser. Él ve a un Apolo, un ser bien vestido, bien peinado, pero en realidad en su mundo interior existe otro ser que lo habita, y ese otro es el que empieza a apoderarse y empieza a llevarlo a a la noche que es el mundo de las sombras, es el mundo del cabaret, y es allí donde él se encuentra precisamente con todo este ecosistema de maldad y de consumo. Él encuentra un refugio allí, y es lo que le pasa a los adictos, que en el alcohol y en el consumo encuentran un refugio de la realidad, y, y este refugio se convierte en un lugar cómodo. Ujú. Entonces ya no quieren salir de ahí. Cuando intentan salir de allí, fallan en su intento. Y aquí vemos un tema de la filosofía muy interesante, que es el mito de la caverna, que está en el libro séptimo de la República de Platón, y cómo el hombre vive su realidad observando el reflejo de su propia sombra. Y cuando el hombre intenta salir de la caverna, pues la luz lo cega y tiene que devolverse a su cueva, tiene que devolverse a ese refugio, y esta es definitivamente la cueva donde habitan los lobos, y es al lobo a quien él empieza a alimentar, y no es al águila que desde los cielos ve la libertad. Sí, creo que esa parte es la que de verdad me parece increíblemente terapéutica, porque muchas de las personas que han vivido la enfermedad del alcoholismo mencionan esto. Mientras estuvieron durante el consumo, en sus momentos, ya no puedes reconocer cuando te tratan bien, cuando dices esto que mencionas, verte libre, estando así a gusto, tener relaciones sanas, y no, vuelves a lo que tu cerebro ya te programó para que se encuentre cómodo. ¿Este personaje crees que logra identificar que ya se acostumbró a que pues así tiene que ser? O sea, es como decir, ya me sirvieron algo que no me gusta, un platillo que no disfruto, pero pues es lo que hay. Y ante la enfermedad del alcoholismo reconoces que hay cosas buenas allá, pero no te sientes cómodo teniendo cosas buenas. ¿Crees que le pasa a Belisario? Yo creo que Belisario vive un proceso en digamos, que se conjuga con su propia personalidad, y que se conjuga con, digamos, su enfermedad de base. ¿Ya? Él, Ujú. antes de que todo esto ocurriera y de que llegara a Manizales y de que conociera a esta mujer, ya había vivido episodios complejos. Había intentado suicidarse en dos ocasiones, Ujú. intentó lanzarse al Salto del Tequendama, que es un lugar aquí cercano a Bogotá, donde iban durante la década de los 20 a suicidarse los amantes, porque la muerte se convirtió en un tema romántico.
pero no lo llevó a cabo. Llegó hasta el punto y no lo hizo. Dio un paso atrás. También intentó hacerlo en una segunda oportunidad cuando estaba en los Estados Unidos, llegó hasta las cataratas del Niágara, pero al asomarse y al ver el abismo profundo y el sonidoso y la presencia de la muerte, también se echó para atrás, fue cobarde. Entonces esa cobardía es también la que del adicto. Fíjate que el hombre llega allá y está en auge el psicoanálisis en esa Nueva York y Sigmund Freud hace el aporte terapéutico del uso de la cocaína para aliviar o para minimizar o para tratar las nostalgias, para tratar las melancolías, y es así como Belisario lo denomina, mis melancolías, pero era ese sentimiento que venía en su adentro y que él empezó a consumir esta cocaína sin saber lo que era, pensando que iba a obtener un alivio, y es lo mismo que pasa cuando se consume el alcohol. Nos empezamos a tomar la primera copa engañados, creyendo en un alivio, pero como sabemos, esta es una enfermedad astuta, desconcertante y poderosa que nos lleva finalmente a la catástrofe, al abismo. Y es esto lo que le sucede a Belisario. Me gustaría que de pronto Santiago, si estás escuchando, quisieras hacer algún comentario sobre el tema, Santi. Por supuesto que sí, Armando. Pues yo desafortunadamente no tengo todavía el libro, entonces pues voy a hablar de la experiencia, pero toda la descripción que has hecho de lo que se representa en Alcohólicos Anónimos, de cómo llegan las personas a los grupos, pues es con mucha claridad, ¿no? Y además, perdón, no había visto de iniciar el video, y además tiene una particularidad, pues hace 8 días, el 10 de junio, Alcohólicos Anónimos cumplió 91 años y estuve en un evento al que me invitaron, me participaron. Le quiero decir a la doctora con todo el respeto, me dijeron que como veterano, y les dije, pero como veterano si es solo por hoy. En el solo por hoy, pues mañana uno que llega hoy, mañana dice solo por hoy y ya es veterano para el que llega hoy. Entonces, claro, yo he acumulado un buen tiempo, una buena experiencia, pero estas personas en este grupo hablaron de la historia de Alcohólicos Anónimos y yo no sabía, Armando, que en 1935 es oficialmente declarado la apertura por Billy Bob, ¿sí? Pero que venía desde 1849 la investigación del alcoholismo. Entonces, lo que estás hablando de 1920, pues 15 años antes de la fundación era muy difícil porque obviamente los trataban mal, los veían como los parias de la sociedad, porque no entendían, como entendemos gracias a Dios hoy nosotros, que es una enfermedad y que es una condición en la que nos sentimos superhéroes, en la que una vez empezamos el consumo, entonces nos ponemos un disfraz de poder con todo, de vernos bien, de creer que estamos con la mejor gente del mundo, que tenemos las mejores formas para relacionarnos, pero que nuestra realidad es lo que decías de la cueva, y es que no podemos salir de ahí, no podemos salir de ahí porque es que nosotros pertenecemos a ese universo en donde somos reyes, pero desde la oscuridad y desde un micromundo en el que se basa como toda la fortaleza en quién consume más y hasta qué punto lo lleva ese tema del consumo. Y por otro lado, pues evidentemente lo que acabas de decir de la pobredumbre, no de la pobredumbre, de la nostalgia que genera y la frustración. Muchos años después de abstención uno se da cuenta y uno dice, pero ¿por qué me pasó esto si yo no quería llegar hasta ese punto cuando tenía todo como para ver el águila de la cueva? ¿Sí? Pero me parece súper interesante y pues ya te avisé que mañana paso a recoger mi libro y empezándolo a leer seguramente en los aportes en las reuniones que se vengan en adelante, pues podré tener una participación un poco más objetiva porque no, el contexto lo tengo, te oigo a ti y me estoy pegando de lo que tú dices para poder como sumar mi experiencia. Muchas gracias. Sigue, Irma. Gracias, gracias, Santiago. Sí, les comentaba hace unos minutos precisamente que tuvimos acá un evento muy bonito de los 91 años en la comunidad de Alcohólicos Anónimos,
Y respecto a eso, me agrada esta novela en el asunto de cómo se sentiría Belisario cuando no tenía el alcohol. Eso sigue siendo un misterio para cuando no estás todavía listo o bueno, cuando no has aceptado la derrota. ¿Qué pasa ahí en esa transición entre el consumo y cuando está en sus momentos en donde no hay un consumo de alcohol? ¿Cómo se siente el personaje? En una sobriedad sin ser permanente. Relativa, sí. Ajá. Bueno, es que hace parte de las máscaras, ¿no? Y de ese otro que también lo habita, que está allí oculto, pero que le habla al oído. Belisario, cuando no está en consumo, cuando está sin consumo, que es el día y que se desempeña en su trabajo y que lo hace muy bien porque es un extraordinario artista, es un escultor, es un estucador, como te decía al principio, una enorme capacidad de diálogo, un tipo muy ameno, con muchos contenidos, y esto es lo que envuelve a los demás y lo que ayuda a que él se esconda tras una de esas cientos de máscaras que él Máscaras. maneja. Entonces, precisamente él no se percata de la transición porque es un hecho que se va dando eh, a través de un proceso. Entonces, él precisamente no se da cuenta en qué momento termina siendo casi un habitante de calle, con 20 días sin afeitarse, que ha perdido sus dientes, que lleva prácticamente 15 noches sin dormir, y en este estado y en esta condición se encuentra con la mujer con quien él quería casarse en la calle. Y es Ujú. precisamente la confrontación que ella le hace, y ahí es donde inicia la tragedia, en donde ella le empieza a decir, mírate, mira en lo que te has convertido, y él precisamente quiere responderle, pero yo qué te he hecho para que me hayas llevado a terminar en esta situación, y ella pues continúa con sus argumentos diciéndole no tienes dientes, ¿qué te ha pasado? Te has transformado en un monstruo, eso eres hoy. ¿Cómo me voy a casar yo con este semejante monstruo cuando yo te conocí siendo otro? Te conocí luminoso, limpio, oliendo a las mejores fragancias europeas, y hoy mira en lo que te has convertido. Y la discusión se acalora, y es cuando presuntamente él saca su arma y le dispara a ella, y ella cae muerta. Ujú. ¿Y a quién mató Belisario en realidad? Si mató a esta chica de 20 años que tenía una vida por delante, o se asesinó a sí mismo, ¿cierto? Un poco como Dostoyevsky, un poco como, digamos, como este personaje de Crimen y Castigo, que posterior a enterarse, porque como él estaba muy borracho, hasta lo llevan preso, y tres días después, bueno, aquí se une Álvaro, que Alvarito Escobar, un primo muy querido que ya leyó la novela. Entonces, estamos en el contexto de que cuando cae preso Belisario por el homicidio, por el homicidio de María, 3 días después él vuelve a la realidad, y él pregunta en la cárcel por qué estoy aquí, y alguien le dice, porque usted mató a María, y él le, ¿cómo así? Sí, usted asesinó a María hace 3 días, y eso, pues imagínate la catástrofe, y eso es lo que le sucede. Imagínate el fondo y lo que le sucede a un adicto cuando recibe una noticia como esta. Vuelve a ser él, pues es un momento supremamente dramático para el ser humano. Sí, sí, mira que la novela nos va llevando también de la mano
pensando en, bueno, lo mencionas como máscaras, desde la óptica de personalidades y de múltiples personalidades, son eventos repetidos para muchas personas que dicen, no lo recuerdo, tuve un momento de consumo en donde la amnesia y desperté en el Ministerio Público. En este contexto, 1929, ¿qué tanto pudiera ser frecuente en estas historias? Porque Belisario refleja la realidad de quizás muchos que consumían alcohol, que parecía que no había ningún problema. En ese contexto legal de muchas personalidades, lo viste así, este personaje que podría ser un dulce, un amor, estar enamorado, tener un plan de vida, ser esta persona elegante y todo, y de repente ser un indigente, estar en la calle, de repente ya es un delincuente. Es muy interesante esa parte de movilidad de tu personaje. Sí, pues desde la perspectiva legal, fíjate que para la época eh, el sistema era distinto y al cometer un asesinato, un crimen, una persona, bueno, no existía el feminicidio como lo existe hoy, pero al cometer una persona un crimen en un estado de alcoholismo avanzado, ese era un punto atenuante de la pena. O sea, Es se como, llamaba ira, bueno, quizás ira e intenso dolor, pero, pero no era un agravante, sino como lo es hoy en día, sino un una atenuante. disculpa, Entonces, exacto. Ujú. sí, claro, entonces el contexto era muy distinto frente al delito y a la interpretación del delito, pero para el contexto de la época el consumo de alcohol era supremamente común, sobre todo en estos cabarets y en estas cantinas de la época. En la ciudad que te cuento, que se llama Manizales, había un movimiento cultural que le llamaron los grecolatinos, y estos grecolatinos eran hombres aristócratas muy educados, muy ilustrados, que conocían de literatura, que conocían incluso poetas muy destacados, y ellos, pues como en su ambiente bohemio, también pues desarrollaron como este tipo de consumo de alcohol que era pues casi que diario. Y hoy en día tú te das cuenta que en todo el eje cafetero, que es una zona muy importante del centro andino de nuestro país, es muy natural tomar aguardiente. La gente se despierta y lo primero que se toma es un tinto, un café con una copa de aguardiente, y así empiezan el día. Y también lo hacen las mujeres. Entonces, fíjate que en los 20 atravesado también con esa nostalgia y esa estética del tango, que el tango es una música trágica, ¿cierto? Es una música melancólica. En esa época recuerda que estaba en auge el zorzal del sur, Carlitos Gardel. Entonces, era esa música y era ese sentimiento el que Mm. conmovía a toda América Latina. Entonces es desde allí donde parte este tema. No sé si de pronto, Alvarito, quisieras hacer un comentario respecto a lo que tú ves desde la novela y de lo que sucedió y por qué Belisario llegó hasta esa situación de querer asesinar o tener que asesinarse a sí mismo a través de dispararle a María. Aboga- Álvaro es un abogado eminente que conoce muy bien la historia. Entonces, no sé si estás ahí, Alvarito. Sí, aquí estoy, primo. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. No, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. No, pues a mí me impresionó mucho, muchísimo la novela. Pues debo decir que lo primero es que me capturó totalmente. Me la leí. Yo soy un lector que me gusta leer las novelas despacio, lento, y me capturó y la leí en un tiempo muy, muy corto porque pues, quería, eh, quedé seducido por ella.
El personaje, pues, tiene muchas facetas. Belisario tiene muchas facetas. Es un artista, es un hombre, pues, no nacido en la alta sociedad. Es una persona, pues, nacida del común, que en esa época, pues, era mucho más difícil el ascenso, pienso yo. Pero sin embargo, pues viajó, estuvo en Estados Unidos, creció intelectualmente, pero su personalidad, pues eso es bastante extraña y conjuga varios factores. A mí me llama la atención, por ejemplo, sus, sus anteriores fracasos amorosos. Me llama la atención cómo él queda prendado y cómo planifica la relación que va a tener con María. Claro, pues yo supongo que en esa época no era como hoy, que de pronto uno podía ser mucho más espontáneo y sobre todo en esa clase social, pues para poder acceder a una visita a una casa, pues todo tenía que planificarse. Eh, pero sin embargo, a pesar de que pues da la sensación de que el hombre sí, desde el comienzo y hasta el final de la novela tiene siente una profunda emoción amorosa con respecto a María, pues sin embargo es una persona con muchas facetas y con el solo roce de la mano de Emilia, él prácticamente olvida a María pues inicia otro tipo de relación completamente distinto, que es oculto, sus actividades en el bar, en el lugar de la perdición, con la mona, ¿cómo se llama? Mirella, sus actividades que termina uno con muy sorprendido porque en un principio no lo imaginé así, termina uno sorprendido con su beta homosexual. De pronto eso le determina a él una confusión de emociones, una necesidad de superar cosas, de pronto miramos hacia atrás y tal vez ahí pueda estar alguna razón de sus fracasos amorosos anteriores. En fin, es un personaje muy complejo, es él, y lo mismo, pues los otros protagonistas, como Emilia, por ejemplo, que tiene un comportamiento que uno diría pues bastante normal, llevada a la vida religiosa por razones sociales, familiares, eh, pero sin embargo ella quería vivir de otra manera, aparentemente como muy normal, pero tal vez tiene unas facetas de delirios, no sé si creadas eh, los alimentos o las cosas que le daban para tratarla en ese momento. Y María, que es una persona, pues, que aparentemente absolutamente normal, tranquila, pero logra desarrollar una ira, una cólera, una furia interior, pues que es demasiado grande. Entonces, todos esos personajes, junto con el policía Miranda, que es tal vez el personaje era como realmente como una persona de mal carácter y mala químicamente, todo eso forma de personajes y de hechos que para mí son muy seductores, pero que de pronto desde un punto de vista psicológico podrían tener un manejo y un diagnóstico muy emocionante, muy lindo. Entonces te quería comentar eso. Sí. Muchas gracias, primo. Excelentes tus aportes. Maravilloso. No sé si había visto que Santiago había levantado la mano. No sé si Sí, Santiago continúe. pero Santiago, no sé, yo creo que se le cayó la llamada porque ya no lo tengo aquí en participantes. Em,
Pues bueno, si están de acuerdo, continuemos. A mí me ha parecido muy, muy interesante la discusión, la conversación que hemos tenido hoy, porque estamos viendo la novela desde otra perspectiva que le aporta a algo que me gusta mucho y es leer también desde el contexto del lector, ¿no? No solamente enfocarse en lo que ocurrió en el contexto específico de la novela y dado que pues tiene estos caracteres de novela histórica, pues uno como que trata de irse para allá, pero ustedes acaban de hacer algo que me gustó mucho y es leerla desde el presente, ¿no? Y eso aporta muchos elementos a la lectura de ver a este personaje desde lo que también podemos leer nosotros como en nuestro contexto, ¿no? En nuestro presente, que además es un tema que hemos tocado, ¿no? Entonces creo que eso también le aporta muchísimo. Y al ver otras perspectivas del personaje, le estamos dando matices mucho más interesantes, ¿no? Quizá lo hemos demonizado mucho en algunos momentos, aquí quizá también estamos viendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué ocurre detrás de una adicción como esta? ¿Y qué pasa con un personaje cuando definitivamente toca fondo? Que era el tema de hoy, ¿no? La caída del personaje. Por ahí tenemos otra vez a Santiago conectado. Santiago, hace un rato creo que querías hacerle alguna pregunta o algún comentario. Hola, buenas noches. No, no, y además me llamaron del hospital para preguntarme cómo seguía y todo eso preciso en el webinar, entonces me tocó salirme del Zoom y volver a entrar, entonces me perdí el último poquito de lo que estaba diciendo Armando, que tocó unos referentes muy fuertes y que de hecho hace 5 días me llamaron a preguntarme por algún espacio de ayuda en ese eje cafetero que para nosotros es una tierra bendecida en Colombia, pero es una tierra en donde el tema del trago es profundo, o sea, es una cultura de trago Correcto. pesada, los que no se toman ese tinto cargado que se llama carajillo a las 6 de la mañana con un aguardiente para empezar el día como parte además de su labor y de su cultura, ¿no? Aquí hay varias regiones en Colombia, entonces hay regiones en donde se meten unos desayunos que una persona de Bogotá como sé que Armando tiene más hacia la línea como yo costeña, o sea, Santa Marta, toda la parte como costera, que es otra cultura, pero hay una zona que se llama Boyacá en donde ustedes desayunan y uno dice, uno ve los desayunos y uno dice, no, pues yo con eso no puedo comer nada más en el día, pero es culturalmente porque salían a trabajar los campesinos la tierra. Sí, entonces después iban a sacar toda la cebolla, la papa, todo lo que hay en la tierra sembrado. Pues tenían que comer muy bien para poderlo hacer. En Manizales y el eje cafetero eran mucho más bohemios, más literatos, alrededor del café, oyendo tangos y eso es. Y hoy por hoy sigue siendo así. Entonces me llamaron a preguntarme por un sitio de recuperación en una de las ciudades del eje cafetero que es Armenia y les dije, o Cali o Bogotá, porque allá es muy difícil detener el consumo. Por eso ahora sabiendo, como saben que no tengo el libro, que la persona estuvo en Manizales, es difícil en algunos espacios como estos detener el consumo y mantener la abstención, porque es que la cultura es alcohólica, ¿sí? La cultura es alcohólica, o sea, para ellos a las 11 de la mañana, a las medias 9, no sé cómo lo dicen en otras partes del mundo, como ese alguito que se come uno en la Sí, mitad entre el desayuno y el almuerzo, la la colonia arepita, le dicen acá. el alguito, ellos le dicen los paraditos, y los paraditos es tomarse un aguardiente de casi 10 centímetros, se lo toman y siguen. Y es como, ¿qué se toma? Si uno dice, no, me tomo un café con leche, no, se me toma un paradito y también en Antioquia se vive así. Entonces son culturas muy alcohólicas en donde tener el consumo no es que cueste más porque cualquier persona lo puede hacer y la doctora me confirmará eso, que si uno quiere lo puede hacer y Armando y yo lo sabemos, pero sí Sí, el ambiente y el entorno para ciertas cosas se prestan de manera muy, muy profunda. Me da mucho gusto ver al doctor Álvaro Escobar, no lo veo hace como 40, 30 años, pero siempre es un gusto ver a toda la familia de Armando cuando se reúnen y están cerca. Estás viendo lo que queda de mí. No, Alvarito, estás muy bien, te veo muy bien, la verdad. Si yo prendo la cámara y me ves, creo que no me reconoces porque me viste con el pelo un poquito largo y ahora no hay pelo, No hay pelo bueno, así. Pero lo que queda, pues es bien, por supuesto. Ah, pero hay ganas. sí, sí.
Santiago, muchísimas Sí. gracias por tu intervención, porque otra vez retomamos donde íbamos, ¿no? Y justamente el tema del contexto, en efecto, la cultura paisa es fuerte para enfrentarse a esta situación y esa bohemia, pues, que retrata muy bien Armando en la novela, nos lleva, pues, a un espacio muy específico donde, en efecto, puede desarrollarse esta situación. Pues bueno. Irma, si puedes hacernos un cierre del tema, si puedes darnos unas últimas palabras para cerrar la conversación Me, que hemos tenido hoy. Me encanta la conversación, además interactivo, ¿saben? Les comparto porque normalmente toca como compartir tema, dar una clase y esto es mucho más, es enriquecedor, ¿no? Además, somos países hermanos y aquí también tenemos nuestras zonas en donde, por ejemplo, en la zona de Hidalgo se usa como agua de uso el pulque porque no hay agua, o sea, ya es una zona semidesértica y por eso tiene un alto consumo de alcohol. Siempre Hidalgo será muy alto en el desierto porque se usa desde que son pequeñitos. Y bueno, ¿qué les digo a la parte de los cañaverales, ¿no? Entonces sí tenemos muchas cosas en común y todo lo que comentan, todo lo enriquecedor para cómo interpreta cada quien esta novela, pero yo sí me quiero de verdad cerrar con el autor y preguntarle, porque siempre, siempre creo que queda el misterio, ¿qué aprendiste de ti mismo en este proceso, en esta novela? Me encantaría saber. Sí, que descubrí, claro que sí. Pues sabes que el ejercicio de escribir es una catarsis, es un trabajo interior, pues ahí dentro del proceso de recuperación de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, un trabajo que se desarrolla escribiendo y es describiendo su propia personalidad, escribiendo sus defectos y esto efectivamente pues se llaman los 12 pasos. Eh, eh, en re- eh, Entre comillas fue un trabajo de 12 pasos porque fue encontrarme a mí mismo, escribir mi propia historia, pero a través de estos personajes y también expulsar toda esta enorme cantidad de demonios que nos acompañan a nosotros los bohemios, los hombres sentimentales. Eh, Fue un ejercicio así. Y también fue un compartir. Cuando uno va a un grupo de doble A, le dan su turno y uno comparte. Y cuando uno comparte, se escucha a sí mismo. Es un ejercicio, como te dije al principio, de catarsis. Es un ejercicio que efectivamente está descrito por el psicoanálisis, que el hecho de hablar, de contar o de escribir es un trabajo de purificación y de encontrarse a sí mismo. Entonces, en realidad, esto ya a manera personal, pues, se transformó en esto y también un ejercicio de recordación de todo este proceso, ¿cierto? Y de poderlo plasmar y dejarlo escrito. Entonces, en realidad, Belisario Molina es un personaje creado de ficción que surgió de mi investigación hacia él, pero que descubrí en él muchas cosas en mí. De los documentos que encontré en la investigación para poder desarrollar esta novela, fue un documento muy importante que escribió Belisario. Esto lo encontré viajando a Manizales, investigando allá con historiadores. Un historiador me entregó un documento que fue una autobiografía que le solicitó en esa época, Primo era el ente acusador, lo representaba el Ministerio Público. Entonces, este ente acusador era representado por un erudito en la psicología. Y este erudito ya en la parte de la acusación y del proceso contra Belisario,
a quien lo defendió Jorge Eliezer Gaitán, que fue un penalista muy importante, que fue, además de eso, parte fundamental de la historia de Colombia de a mediados del siglo, porque fue candidato a la presidencia y fue asesinado. Y este asesinato generó pues toda la época de la violencia de los 50 en Colombia y la que muy probablemente hasta hoy nos acompaña. Entonces, sí, precisamente es esto, ¿no? Encontrar en esta autobiografía de Belisario, que le entrega al ente acusador de la época, que es el Ministerio Público, todo el relato de su vida y de todas estas angustias y de todo este dolor y de todas estas frustraciones amorosas que finalmente lo llevan a cometer eh, un crimen y que llevan y conducen esta historia a la tragedia. En mí y en mi vida personal, ya esta historia no se va a repetir. Ya obviamente es un reflejo de ficción que salió de mí, pero que obviamente después de ver ese espejo y esa transformación que se dio en este personaje, muy seguramente me va a dar para escribir otra novela, pero que con toda seguridad no se va a repetir en mi vida. Armando, Muchas muchísimas gracias, muchas gracias. gracias. En efecto, Gracias a ustedes. escribir es un proceso de desnudarse. Escribir es un proceso de sacar las tripas, el corazón, el cerebro y de mostrar lo que uno tiene ahí adentro. Es un proceso muy difícil, es un proceso que cuando está ahí las personas parece como que, pues sí, bueno, lo hizo y ya, pero es un proceso por el que uno tiene que pasar por muchos pasos. De hecho, creo que lo acabas de decir muy bien, Armando, como que volviste a pasar por los 12 pasos mientras hacías todo el proceso. Y es pues muy agradable poder ver que el resultado llegó a buen término y que ahora lo tenemos acá, lo tenemos disponible y que podemos conocer esta historia pues, en profundidad y ver todo tu trabajo ahora sí desde la lectura totalmente creativa. Eh, Esos documentos que rescataste, valdría la pena ver qué se hace con eso también, ¿no? Entonces por ahí nos quedan más proyectos, por ahí te queda entonces la espinita de seguir escribiendo, también es otra adicción, uno empieza a escribir y ya no para y bueno, termina uno haciendo una vida de eso. Entonces, pues bueno, enhorabuena otra vez como te lo he dicho varias veces. Y espero que entonces haya un proyecto por ahí en puerta, en cabeza, en algún lugar y que se siga desarrollando. Irma, a ti muchísimas gracias también por aceptar la invitación y por venir aquí a darnos una nueva lectura, a propiciar esta discusión que creo que le está dando unos matices muy interesantes a la novela de Armando y a quien nos vean de manera diferida en la plataforma de El Chorro, pues espero que se animen ahora sí a buscar la novela en cualquiera de nuestras redes. Nos escriben por mensaje directo, a Armando le pueden escribir por mensaje directo y ahí pueden conseguir directamente con nosotros la novela. Nos encargamos de entregársela sin problema en Bogotá, en Colombia o aquí en México también.